En 2 años se convierten en más de 200. Hoy en nuestro testigo de cargo comparecen dos periodistas veteranos y muy expertos en lo que podríamos llamar la investigación judicial de los crímenes, de los asuntos más negros de nuestra vida social en común. Ya saben que hay unas series ahora estupendas, pues CSI y otras, donde parece que con la policía científica y las tecnologías de último grito son capaces de resolver absolutamente todo. Lo que pasa es que a veces eso no es tanto así. Les presento ya sin más a doña Leticia Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Y a don Carlos Berbell, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veía? Bueno, vamos a ver, porque yo tengo la sensación de que las cosas no han avanzado tanto. Porque tengo la sensación, por ejemplo, en el caso Bretón, en el caso de los niños de Córdoba, que se comete un funesto error que despista a la policía durante 9 meses, ¿no? Y uno tiene la sensación de que eso de las investigaciones se queda para las series de la tele, pero que en la vida real no es tanto así. Sucede, es cierto que hubo un fallo gordo. El prestigio de esta señora, que era una eminencia en el pasado y en el presente, de todo el equipo policial. Es cierto que hubo el fallo, lo hubo, pero no nos olvidemos que Bretón no se ha ido de rosita. Se retrasó todo, sí. Se ha investigado con unas nuevas tecnologías que no se hubiesen hecho. El juez ha sido fantástico porque ha permitido todo tipo de investigación, todo lo que ha pedido la policía. Bueno, el fallo policial lo hubo, pero retrasó sencillamente. Señor Berbell, en el libro este suyo, Los nuevos investigadores, ustedes van analizando caso a caso y van explicando cuál es la labor de esa policía científica, de esa policía forense. La policía científica. Expertos, ¿verdad? Y vamos viendo algunos casos, si le parece comentamos algunos. Por ejemplo, el de Pedro Jiménez. Bueno, Pedro Jiménez, yo siempre recordé aquel tema porque me llamó en aquel día Radio Nacional de España. Estábamos toda España sorprendida porque habían matado a 2 policías, 2 mujeres policías, estudiantes en Barcelona, y nadie sabía qué es lo que había ocurrido. Sí. Entonces, lo primero que empezaron son las elucubraciones. Es decir, aquí tenemos precisamente parte de la ropa que se llevó justamente el asesino, Pedro Jiménez, que fue luego condenado a más de 80 años de cárcel. Y fue el análisis de la suela, precisamente, de ese zapato deportivo, la que llevó... Sí, señor. Bueno, hubo varias cosas. Una, porque pensamos muchas veces que los psicópatas son muy listos, pero no son tan listos. Se dejó, porque había comprado un teléfono móvil, se dejó la factura del teléfono en el lugar del crimen. Esa fue la primera. La segunda, se puso unas zapatillas de una de las asesinadas, y se marchó con ellas puestas. Y cuando fue por la noche con una hermana suya, bueno, iba a salir dentro de 2 o 3 meses a la calle, o sea, había cumplido, y fueron a un restaurante donde se suponía que iba a trabajar después de que obtuviera la libertad, y llevaba las zapatillas puestas. Entonces, para deshacerse de ellas, se las quitó y las metió en una cisterna del lugar, del restaurante, junto con pues algunas cosas que había utilizado. Claro, se marchó de allí, se puso unos zapatos y una bolsa, pero al cabo de las horas la cisterna bueno, se empezó a fastidiar, aquello se inundó, llegó la policía, recuperaron eso, lo llevaron justamente a Hospitalet, que en aquel tiempo Mossos d'Esquadra empezaron a funcionar, y eso fue una de las pruebas fundamentales, porque primeramente le vinculó con el sitio, él decía que nunca había estado allí en la casa, le vinculó con el sitio, había sangre de la muerta, y luego después las huellas que había dejado, ese mismo zapato con sangre de las muertas, habían estado también en la misma casa. Doña Leticia Jiménez, a mí me llama mucho la atención, después de leer el libro, el asesinato de Tudela. Cuéntenoslo. Bueno, los mató, es el asesinato del bidón. De los tres árabes. Sí, sí. Si me permite esto, lo hice yo expresamente y fue muy intenso. Pues a ver, esto era un caso que era posiblemente, si no hubiera sido por la brillantez de un policía científico, posiblemente jamás hubieran podido descubrir la historia. Fíjate, Javier Martínez Llort, un chaval tudelano muy majo, acababa de pasarse una noche con sus amigos y más, iba medio borracho hacia su casa, se sentó en unos bancos y se acercaron pues 2 magrebíes, tres magrebíes, pero realmente 2. Se acercaron con intención de robarle lo que llevaba encima. Tuvieron una discusión. Entonces, en una de estas, suponemos que de alguna forma el chaval le insultó, el otro se cabreó, el otro magrebí, cogió un listón de un banco y le pegó en la cabeza. Bien, en pocas horas detuvieron a los 3.
pero no había nada, ninguna prueba concluyente que pudiera demostrar que uno de esos tres había pegado al tipo en la cabeza y le había matado. Y tardó en aparecer. Y tardó en aparecer, pero fíjate, estaban buscando ADN, estaban buscando huellas en el listón y no encontraron ni ADN ni huellas. Y en un momento dado, a Chema Fernández, que era era el jefe de Policía Científica de Navarra, se encendió la luz y dijo, ¿y si ha habido transferencia de pintura, de la pintura al listón, justamente cuando le pega en la cabeza ha saltado algo encima? Bueno, llamaron a la juez de instrucción, recuperaron el listón, lo trajeron aquí en Madrid, lo analizaron las ropas del sujeto y allí encontraron 5 piezas minúsculas, casi microscópicas, de pintura que había sido transferida del listón directamente a la ropa del sujeto. Pero no solamente, fíjate, pintura muy pequeña, sino que era pintura minúscula de 2 capas de pintura que habían dado al listón en los últimos años. Aquello fue de caso y posibilitó justamente la condena. Analizáis también casos de cuerpos que aparecen junto a contenedores de basura. Uno muy concreto que es apasionante la historia, que aparece en un bidón, en el fondo de un pozo, ¿verdad, Leticia? Sí. ¿Cómo fue eso? Tenemos varios de pozo, tenemos dos, Badajoz. El de Badajoz, y tenemos un apasionante que es que va una señora viajando por la carretera en el coche con un niño y el niño va mirando por la ventanilla y ve una rueda. Mamá, para, que es una bicicleta. La madre ya se para y bajan a por la bicicleta y se encuentra una especie de carro, ¿verdad? Un carro con un bidón con todo una persona fallecida. Sí. Entonces fue un caso de mala suerte para los asesinos, puesto que los asesinos habían dejado el cuerpo, habían ido a comprar gasolina para quemarlos y en ese momento pasó la señora con el niño. Sí. Pero acuérdate que hablamos concretamente de este y del otro, porque hablamos justamente de que los asesinos muchas veces no piensan en cómo deshacerse de los cuerpos. Claro. Entonces, en este caso, en el primero, fue un doble asesinato y le cortaron las piernas y metieron los cuerpos dentro. En el que tú hablas, que es el de Badajoz, en este fue un crimen pasional. Yo es que cuando alguien prevé matar iba a decir al amante, al novio de tu exmujer y le hace un encontronazo, le lleva a un sitio y le pega un balazo y luego después lo mete en un bidón y lo tira a un pozo, claro, el tío ha previsto todo. Ha previsto matarlo ahí, Sí. ha previsto deshacerse de él metiéndolo en un bidón, porque, por cierto, lo más barato, en el crimen que te está diciendo esta Leticia, lo pillaron, iban por ahí, eso, lo metemos ahí y ya está. Y luego meterlo en el pozo sí fue lo más difícil, puesto que además el sujeto García Santarén, el Cookie, que es como llamaban en Badajoz, pesaba bastante. Se hicieron de él, le metieron, pero cuando lo recuperaron era completamente, eran unos despojos completamente. Era ese asunto en el que el asesino se llamaba el Cookie y el muerto el Chucky. O algo parecido, ¿no? Sí. Bueno, cuentan ustedes historias apasionantes como la pobre anciana Margarita Mercadal, que fue asesinada y arrojada luego al puerto de Barcelona, nada más y nada menos, y que luego una actuación de la policía muy brillante consiguió hidratar o rehidratar los dedos y obtener huellas dactilares y así confirmar su identidad, porque el cadáver estaba ya muy descompuesto. Hay asuntos que revelan ustedes aquí que son verdaderamente para no dormir, ¿no? Por ejemplo, quiero que me cuenten esa reconstrucción que ustedes hablan mucho de ella y la van a ver enseguida, de los hechos en Marbella, si no recuerdo. En el Hotel Don Pepe. ¿Cómo era eso del Hotel Don Pepe? Una pareja de ingleses vienen de vacaciones con un niño pequeñito. Se supone que llegaban por la noche y tienen una discusión. Bueno, estar por ver si la empujó, si la discusión se cayó. El caso es que el señor de principio se fue de rosita. La señora se cae. Octavo piso. Se mata. Cuarto piso. Cuarto. Se mata y ya está. Y se va de rosita, cobra el seguro, se compra una casa extraordinaria, un coche extraordinario. Pero el niño pequeñito, con 3 años, le dice a un tío y a la hermana de la madre: papá malo empujó a mamá. Ahí empiezan desde Inglaterra, abogados, jueces, se buscan todo el resorte judicial que pueden, y entonces el juez pide a la Guardia Civil que hagan lo que estamos viendo ahora mismo. todo lo que estamos viendo. Que está muy bien hecho. Es el primero que se hace y fenomenal. Sí. Entonces ahí se demuestra que el señor mintió en todo.
Él hace tres argumentaciones. Primera, que su mujer se suicidó. La segunda, que el niño iba con un niño pequeño, 3 años, 4 años, y el niño de pronto se subió en la barandilla, estaba en la otra parte de la habitación, y entonces la madre corrió para que no se cayera al vacío. Y tropezó. Entonces la Guardia Civil entra y hace una reconstrucción, que lo hemos visto hace un momento, en la cual dicen, para que esto, de acuerdo con lo que dice el marido, que fue un accidente y demás, para que esto suceda, la persona la mujer tuvo que haber corrido más rápidamente que Usain Bolt en los 100 metros lisos. Dice, pues me da que no. Me da que no. Entonces, cuando llega al juicio, que fueron 10 años más tarde, y el tipo ha cumplido 2 años aquí en la cárcel, 1 año y pico, 2 años. Está ahora mismo en la cárcel. Sí. Lo que al final se demuestra es que tuvo una discusión en lo que es el balcón, que él la empujó, ¿vale? Ella se fue por encima. Él la agarró y por haberla agarrado... Y entonces la cuestión es, no la pudo sostener demasiado tiempo y cayó. Entonces, la acusación era por homicidio y fue juzgado por un tribunal popular español, pero le condenaron por homicidio imprudente a 2 años. ¿Por qué? Porque no pudieron demostrar si él la agarró, si la dejó caer o no la dejó caer. Entonces, ante cualquier tipo de duda es a favor del reo, siempre. Don Carlos, doña Leticia, la tecnología es ahora la gran enemiga del crimen perfecto, ¿no? Sí. Eso es lo que acaba uno... Apasionante. Lo que acaba uno deduciendo de su libro, en el que ustedes, se lo recomiendo, los nuevos investigadores, se lo recomiendo porque esto es el CSI, pero de verdad. Sí, es la verdad. Esto es, así sacarán ustedes conclusión cierta de dónde está la punta tecnología de esa policía que nos tiene que proteger a todos y de esos juzgados que tienen que resolver esos casos, a veces bochornosos, que se producen, como el caso con el que empezábamos esta entrevista, el caso Bretón, ¿verdad? El caso de los niños de Córdoba, que nos indignan tanto y que lamentablemente parece que esa pesadilla no nos la vamos a quitar de encima y que cada vez hay más a nuestro alrededor, ¿verdad, Leticia? Sí, desgraciadamente es así. Indigna pensar como madre que una persona pueda hacer eso. Sí, sí, la verdad es que sí. Sin embargo, hay una cosa que me decía uno de los policías, decía, a nosotros nos viene muy bien que piensen que somos como los hombres de Paco, que lo piensen, que lo piensen. Sí, esa es una buena estratagema. Muchas gracias a los dos por estar aquí esta noche, más He Perdido en Cuba. Continuamos nosotros el programa.